Empecemos. ¿Listo? ¿Cómo están estudiantes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el cuarto, la cuarta unidad, que es la lucha de la independencia y la construcción del Estado latinoamericano. Tenemos el séptimo tema, que es los desafíos económicos que aquejan al Ecuador, o los desafíos económicos del Ecuador. Entonces, cuando hablamos nosotros de desafíos económicos, quiere decir qué tiene el Ecuador para poder tener mejor calidad de vida o desarrollo económico, tanto en materia prima, secundaria y terciaria. Entonces, aquí nosotros tenemos la dependencia al petróleo. Los países latinoamericanos o los países en sí que comercializan o que exportan el petróleo siempre van a depender de eso, siempre van a depender de eso. Entonces, Ecuador entre el siglo, perdón, entre los años 50, 60, 70, 80 hasta ahora, dependía mucho de esto, ¿no? Las grandes industrias, perdón, los grandes estados o los grandes países compraban el Ecuador, ese, el crudo, ¿no es cierto? O el llamado oro negro. Entonces, vamos a ver, nos dice, cuando el precio del barril del crudo sube, la economía entra en bonanza. Quiere decir economía. La bonanza quiere decir economía. ¿Listo? Caso contrario, presenta un déficit, poniendo en peligro la dolarización porque salen de la economía más dólares de lo que entra. Es decir, cuando el crudo comienza a subir, obviamente hay algunos países que no van a comprar. Entonces comienza a quedarse en el país y no comercializan y ese país obviamente se va a quedar ahí con eso. ¿Listo? Hemos entrado a una nueva fase en la cual el Estado ha incentivado la extracción y explotación de minerales. El tratado, recuerdo que era entre el año 2012 hasta el 2016, era a la no explotación de los minerales o el crudo bajo tierra que estaba en el tratado del ITT, Yasuní. Entonces, se dice que exploten el 1% y el 99% dejen bajo tierra. Entonces, aquí vamos a ver el otro subtítulo que nos dice país primario exportador. La especialización primaria de exportadora, la escasa industrialización y la ausencia de la mano de obra cualificada no permite que la producción nacional se diversifique ni aumento de valor agregado en los bienes primarios. ¿Qué quiere decir? Que la falta de economía o la falta de mm, se puede decir que la falta del gobierno ponga énfasis en tal vez eh, tener una visión en el Ecuador a que esté sobre todo industrializado y no vender sobre todo la materia prima a otros países y comprar ya elaborada, falta eso de hacer. Por eso es que Ecuador no es una competencia, digamos, para otros países. ¿Sí? Entonces dice, si los recursos provenientes de la renta del petróleo y la minería no son bien invertidos en el Estado, en educación, salud, etcétera, entonces habremos desperdiciado la explotación de nuestros recursos. En sí, no la explotación de este tipo de, de mineral que es el petróleo, no va a ser obviamente la inversión solo en educación, salud y vivienda y muchas cosas más, en infraestructura, en empresas, sí, sino en muchas cosas más. Y si es que esto no invierten adecuadamente, es obviamente que significa que de gana explotaron y de gana extrajeron, la extracción de estos minerales va a ser nula. O sea, hicieron una extracción de minerales y la explotación de minerales y no hicieron una buena inversión, significa que de gana hicieron o obviamente habrán desperdiciado esta, uh, este PBI. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Nos dice aquí la dolarización. Es un fin en sí mismo. Es un fin en sí mismo. La dolarización, cuando se dolarizó el Ecuador, es en el año 1999 y en el año 2000 ya estaba completamente dolarizado. El objetivo primordial de la dolarización es estabilizar la macroeconomía nacional,
que tras gobiernos irresponsables y una grave crisis financiera, sumado a la crisis internacional, nos condujeron a sufrir fuertes procesos de devaluación e inflación. O sea, si es que Ecuador no se dolarizaba, era como Venezuela en este tiempo, en aquel tiempo. Venezuela, si es que mm, no tiene otra moneda o no adopta una moneda extranjera que valga más que su moneda, pues obviamente que va a seguir en esa crisis macroeconómica nacional. Entonces, el objetivo es estabilizar. Siempre cuando una moneda entra a algún país, entra a estabilizar la economía de todos ese estado. No llega obviamente a perjudicar, sino a estabilizar. Vamos a ver qué significa, es un fin en sí mismo. No puede llegar a ser un fin en sí mismo. Los gobiernos no pueden pensar que mantenerla a toda costa, pues trae desventajas para nuestra economía. Cuando el dólar se aprecia, su vuelva menos competitiva, nuestra economía respecto a nuestros vecinos. Significa, es obviamente que esto puede suceder a lo largo, más, digamos, puede suceder en corto, muy corto, mediano, largo plazo, lo que les voy a decir. Significa si es que el dólar se devalúa, obviamente, los países que adoptaron esta moneda, significa que también van a ¿qué? A caer la economía del país que tiene adoptado. Pero si es que este dólar obviamente sube, es obviamente que va a estar obviamente equilibrado equitativamente. Ahora nosotros, el país de Ecuador, sobre todo el país de Ecuador que estamos hablando ahorita, y los países que están dolarizados sobre todo, van a depender mucho de Estados Unidos. El cómo la bolsa de valores o en sí la economía de ese país obviamente afecta y beneficia a nuestro país. Eso es en sí la dolarización. Vamos a ver lo que dice la pobreza. La pobreza, desempleo y el subempleo y la desnutrición. Entonces, datos del INEX en el 2017. La pobreza con ingresos a nivel nacional se ubicó en el 23.1% y la extrema pobreza en 8.4%. Se acentúa más en el área rural. La área rural, ustedes saben que son zonas periféricas, ¿no? Como aquí en Quito, en el centro de Quito hay pobreza, obviamente. Pero en las zonas periféricas o comunidades que son, digamos, en las zonas rurales donde no llega en sí, digamos, el transporte público, ni los buses, ni los taxis, es obviamente que hay más, obviamente, pobreza y pobreza extrema. El desempleo se colocó en el 4.5, siendo la mayor área urbana que la rural, y el subempleo subió al 20.5. Luego vamos a entender estas palabritas de empleo y subempleo. Estos cuatro factores son los problemas estructurales que tienen que ser abordados por el Estado y la sociedad mediante políticas públicas y cooperación pública, privado a lo largo del plazo, privado y a largo plazo y centrado en el interés general. O sea, cuando nosotros hablamos de pobreza, desempleo, subempleo y desnutrición, es algo que es eh, negativo para un país. Significa que si es que existe pobreza dentro del, o desempleo, o subempleo, o desnutrición dentro de la región ecuatorial, significa que el Estado o el gobierno de turno, obviamente que tiene que combatir siempre por ahí, porque con estos cuatro factores que le estamos indicando aquí, es obviamente que va a tener diferentes tipos de características. Una, en la desnutrición es obviamente que va a ser por parte de pequeños niños, adolescentes, preadolescentes, adultos. Todas las personas sufren cuando hay una pobreza extrema. Y ese tipo de desnutrición es obviamente que acoge obviamente en las escuelas, colegios y también en la salud, obviamente en los hospitales, doctores. Y es obviamente que va a invertir el gobierno. Ahora la pobreza, desempleo y subempleo es cómo lo va a combatir, es obviamente generando más formas de empleo. Y esto, las características positivas le estoy dando luego del desempleo y subempleo y la pobreza. Realizar u establecer normas u organismos o tener relaciones con otros tipos de estados para que puedan invertir empresas dentro del Ecuador. Eso sería. Y ahora las características negativas sería que si es que hay pobreza, todos estos cuatro factores sería que
en el Ecuador va a haber más asesinatos, más delincuencia, más violaciones, un montón de cosas con solo esos cuatro aspectos, que coge muchas cosas. Ahora, nosotros ya sabemos qué es la pobreza, ¿verdad? La pobreza significa vivir con menos o con $1.50 o $1 al día para todos los miembros de una misma familia. La pobreza extrema significa no tener nada, nada, exactamente nada. Tener un día y 5 días, ¿no? O tener 2 días o tener una semana y a la siguiente semana, ¿qué pasó? Ahora, el subempleo significa que dentro de una rama de empleo, digamos, yo tengo una tienda y como no tengo ganancias, yo quiero que otra persona, tal vez un amigo, salga a repartir mis productos a otros lados. Entonces eso es el subempleo, que ha incrementado, obviamente. De un pedacito de cosa pueden hacer muchas cosas más, ¿verdad? Ese es el ejemplo que puedo dar. O tal vez en las calles, ¿no es cierto?, que podemos observar el subempleo que hay bastante. El Ministerio del Coordinador del Desarrollo Social dice que a pesar de que se han disminuido los índices de la desnutrición infantil, sigue siendo el obstáculo para su desarrollo, presente sobre todo en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Santa Elena. El 40% sufren más de niños e indígenas, niños y niñas indígenas, lo que le estaba diciendo. Entonces, hace mucho tiempo, antes que exista la desnutrición, ¿cómo la pudo eh, opacar un poco el gobierno desde el 2006 con esta propuesta de la alimentación dentro del campo educativo y sobre todo de sectores rurales, llegando la ayuda social sobre todo, es en la alimentación, tal vez de la lonchera saludable o la alimentación gratuita. Sí, acoge a todos los países. Y por último tenemos nosotros las alternativas de superación de los problemas económicos. Vamos a ver cuáles son las alternativas, aparte de lo que yo le estaba dando. El primer paso para superar la pobreza. Le corresponde siempre, siempre le va a corresponder al Estado, siempre, para un bien común, cumpliendo mantenimientos de la constitucional, sobre todo aquel que manda que su más alto deber es respetar y hacer respetar los derechos garantizados de la Constitución. O sea, para poder el primer paso a superar la pobreza tiene que enmarcarse mucho la Constitución, ya que si es que acoge, se dice, ¿no? Si es que está yendo el gobierno o el responsable de un país, está yendo por derecha con los lineamientos planteados por la Constitución, es obviamente que no va a haber problema. No se puede superar la pobreza si la gran parte de la población no cuenta con los servicios básicos, obviamente. Cuando no hablamos de servicios básicos, a ustedes se les va a venir muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo estamos aquí hablando de la salud pública, sobre todo. La educación para que las personas puedan salir de la ignorancia y puedan ser más competitivos al momento del trabajo. Vivienda, tenemos también el transporte, tenemos también la luz, el agua, el teléfono, muchas cosas. La inversión pública debe enfocarse en las áreas del territorio que han sido marginadas del progreso. En sí, estamos hablando del sistema rural, porque nosotros sabemos o podemos observar algunos gobiernos que dicen, hemos hecho muchas cosas por Quito, hemos hecho muchas cosas por el Valle, hemos hecho muchas cosas por Guayaquil, por Cuenca, por Ambato. En sí, usted cuando llega a las ciudades, es obviamente chévere, muy bonito, ¿verdad? Pero si es que usted se marca más en zonas periféricas, comunidades, es obviamente que los caminos van a estar todavía de tierra. Bueno, esos estudiantes sobre el desarrollo.